Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos y las historias más jugosas del entretenimiento. Hoy tengo preparado un tema que estoy segura les va a encantar. Vamos a sumergirnos en la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resonaron con fuerza en el panorama turco y que por un tiempo fueron la pareja soñada de muchos. Pero, ¿qué pasó detrás de las cámaras? ¿Qué caso impactó sus carreras y marcó un antes y un después en sus trayectorias? Pues bien, prepárense porque hoy vamos a desmenuzar todos los detalles, desde el romance inicial hasta las controversias que los separaron, incluyendo las secuelas y el impacto duradero en sus respectivas carreras. Pero antes de empezar, si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Ya saben, no se van a arrepentir. Y ahora sí, vamos con el chismecito. La historia de Demet y Can es en muchos aspectos una de esas historias de cuento de hadas que lamentablemente terminó torciéndose. Todo comenzó con la grabación de la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en español. Esta serie, que nos conquistó a todos con su encanto y romanticismo, fue la plataforma que los catapultó a la fama internacional. Demet, con su carisma y talento natural, interpretó a Sanem, una joven soñadora y alegre que se enamora de Can, un fotógrafo apuesto y misterioso interpretado por el mismo Can Yaman. La química entre ellos era innegable. Saltaba a la vista. Era de esas químicas que se sienten a través de la pantalla, que te hacen creer en el amor verdadero. Los fans enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios sobre la pareja. Era como si el amor de sus personajes hubiera trascendido la ficción. La serie, una comedia romántica fresca y vibrante, contaba la historia de Sanem, una joven que aspira a ser escritora y trabaja en la agencia de publicidad de sus padres. Can, por otro lado, es un fotógrafo de renombre que regresa a Estambul después de vivir en el extranjero. Sus caminos se cruzan, y la chispa del amor surge de manera inevitable. La serie destacó por su fotografía vibrante, sus escenarios idílicos y, sobre todo, por la química arrolladora entre los protagonistas. La historia de amor de Sanem y Can, llena de malentendidos, risas y momentos románticos, cautivó a la audiencia de inmediato. La serie exploraba temas como la lucha por los sueños, la importancia de la familia y la búsqueda de la felicidad. La trama, llena de giros inesperados y personajes entrañables, mantuvo a los espectadores enganchados semana tras semana. Los rumores de romance en la vida real no tardaron en surgir, y la expectativa de verlos juntos fuera de la pantalla era cada vez mayor. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre las estrellas, comenzaron a especular sobre la naturaleza de su relación. Los fans, por su parte, analizaban cada gesto, cada mirada y cada interacción en las redes sociales, buscando señales que confirmaran sus sospechas. La prensa rosa turca, conocida por su cobertura exhaustiva y a veces sensacionalista, alimentó las especulaciones con artículos y entrevistas, aumentando la expectación y el interés del público. ¿Y qué pasó? Pues sí, para alegría de muchos, la relación parecía confirmarse. Empezaron a aparecer juntos en eventos, compartían fotos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos. Era un auténtico torbellino de romance. Parecían la pareja perfecta, una verdadera fantasía hecha realidad. Desfilaban por alfombras rojas, asistían a fiestas y eventos, y sus redes sociales se llenaban de imágenes románticas que deleitaban a sus seguidores. Los mensajes de apoyo y felicitaciones inundaban sus perfiles, consolidando la imagen de la pareja ideal. Las entrevistas en televisión y radio se multiplicaron, y tanto Demet como Can parecían disfrutar de la atención mediática. Hablaban con cariño el uno del otro, y sus declaraciones alimentaban aún más la fantasía romántica que se había creado alrededor de ellos. La complicidad entre ellos era palpable, y su conexión parecía ir más allá de la ficción. Todo parecía indicar que el amor que mostraban en la pantalla se había trasladado a la vida real. Pero, como suele ocurrir en este tipo de historias, la felicidad no duró para siempre. En el mundo del espectáculo, las presiones, los horarios extenuantes y las expectativas del público pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. La fama, el dinero y la constante atención mediática pueden generar tensiones y conflictos que en ocasiones resultan insuperables. En medio del furor por la serie y el aparente romance, comenzaron a circular rumores sobre problemas entre ellos. Rumores de discusiones, desacuerdos, tensiones en el set. Al principio muchos pensaron que eran simples chismes, especulaciones sin fundamento.
Pero lamentablemente las cosas no hicieron más que empeorar. La relación se hizo más tensa y las disputas cada vez más frecuentes y públicas. Las primeras señales de problemas comenzaron a aparecer en las redes sociales. Mensajes crípticos, indirectas y la falta de publicaciones conjuntas generaron sospechas entre los fans. La prensa turca, atenta a cualquier detalle, comenzó a informar sobre supuestos desacuerdos en el set, retrasos en las grabaciones y un ambiente laboral tenso. Las fuentes cercanas a la producción comenzaron a filtrar información, avivando aún más el fuego de las especulaciones. La situación llegó a un punto crítico cuando se filtraron detalles sobre supuestas exigencias por parte de Can. Se hablaba de peticiones para modificar el guión, controlar la imagen de Demet, y hasta de querer interferir en decisiones profesionales de ella. Estas informaciones, aunque no fueron confirmadas oficialmente, generaron un gran revuelo y comenzaron a sembrar dudas sobre la verdadera naturaleza de la relación. Se decía que Can, influenciado por su creciente popularidad, había desarrollado un comportamiento más exigente y controlador, lo cual generaba tensiones con el equipo de producción y especialmente con Demet. Las supuestas exigencias de Can incluían la modificación de escenas, la selección de vestuario y maquillaje, y la aprobación de sus entrevistas y apariciones públicas. También se hablaba de su deseo de tener un mayor control sobre la imagen de Demet, lo que generaba desacuerdos sobre su carrera y sus proyectos personales. Las fuentes informaban que el ambiente en el set se había vuelto tenso, con discusiones frecuentes y un clima de trabajo poco favorable. La ruptura finalmente fue inevitable. Y como suele ocurrir en estos casos, no fue una ruptura amistosa. Los detalles que se filtraron de la separación fueron bastante dramáticos. Se hablaba de infidelidades, de control excesivo por parte de Can, y de un ambiente de trabajo hostil en el set, ¿se imaginan? Todo el encanto y la magia que habían construido en la pantalla se desmoronó, y la imagen idílica que teníamos de ellos se rompió en 1000 pedazos. La ruptura fue anunciada a través de comunicados oficiales, pero las especulaciones y los rumores continuaron circulando. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción por parte de los fans. La prensa turca dedicó amplios espacios a la noticia, analizando cada detalle y buscando nuevas fuentes de información. Las supuestas infidelidades por parte de Can fueron el tema central de las conversaciones, así como los problemas de control y las tensiones en el set. Las consecuencias de la ruptura fueron inmediatas. Los fans se dividieron, y algunos comenzaron a cuestionar la imagen de Can. Las marcas que habían trabajado con ellos se mostraron cautelosas, y algunos proyectos quedaron en suspenso. La popularidad de ambos, que había alcanzado su punto más álgido gracias a la serie y al romance, comenzó a tambalearse. ¿Pero cómo impactó todo esto en sus carreras? Pues bien, aquí es donde la historia se pone realmente interesante. En el caso de Demet, la ruptura, aunque dolorosa, parecía haberla fortalecido. Se mostró decidida a seguir adelante, a centrarse en su trabajo y a demostrar su talento. Demet, a pesar de los problemas personales, continuó cosechando éxitos. Siguió protagonizando series y telenovelas que fueron muy bien recibidas por el público y la crítica. Su imagen, en lugar de verse dañada, se consolidó como la de una mujer fuerte, independiente y talentosa. Demet demostró que era mucho más que la novia de Can Yaman. Demet, tras la ruptura, se enfocó en su carrera y en su crecimiento personal. Asistió a eventos, participó en campañas publicitarias y continuó demostrando su profesionalismo en el set. Su talento actoral y su carisma la convirtieron en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Firmó contratos importantes, protagonizó nuevas series y películas, y su imagen se fortaleció como la de una mujer empoderada y exitosa. Su actitud ante la adversidad fue clave para su éxito. Demet se mantuvo alejada de la controversia, se concentró en su trabajo y en mantener una imagen positiva. Su determinación y su profesionalismo fueron reconocidos por la industria, y su carrera siguió en ascenso. Demet demostró que era una actriz versátil y talentosa, capaz de superar cualquier obstáculo y alcanzar el éxito por sus propios méritos. Por otro lado, la situación de Can fue un poco más complicada. La imagen de chico malo que se construyó a raíz de las controversias, las supuestas exigencias y las disputas públicas, afectó su reputación. Algunos lo vieron como un actor caprichoso y problemático, lo cual, sin duda, le generó dificultades en su carrera. A pesar de su indiscutible talento y su atractivo físico, Can tuvo que enfrentar una serie de críticas y rumores que perjudicaron su imagen.
Khan, tras la ruptura, tuvo que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Las críticas y las especulaciones sobre su comportamiento afectaron su imagen pública y generaron dudas sobre su profesionalismo. Algunos proyectos fueron cancelados, y su reputación en la industria se vio afectada. Khan, al igual que Demet, también buscó nuevas oportunidades, pero tuvo que enfrentarse a la desconfianza y al escepticismo. Su imagen se vio perjudicada por las controversias, y tuvo que esforzarse para recuperar la confianza del público y de la industria. Khan, sin embargo, no se rindió. Siguió trabajando en su carrera, buscando nuevos proyectos y demostrando su talento. A pesar de las dificultades, Khan intentó reinventarse y demostrar que era más que un chico malo. En el tiempo posterior a Pájaro Soñador, Khan comenzó a trabajar en producciones internacionales, incluyendo proyectos en Italia, que en cierta medida, le permitieron escapar de la sombra de las polémicas en Turquía. Sin embargo, las especulaciones y las críticas sobre su comportamiento continuaron, aunque con menor intensidad. La decisión de Khan de buscar oportunidades en el extranjero fue una estrategia para alejarse de la controversia y buscar nuevos horizontes profesionales. Sus proyectos en Italia, aunque no siempre fueron exitosos, le permitieron trabajar con diferentes equipos y demostrar su talento en un entorno diferente. Khan aprovechó estas oportunidades para aprender y crecer profesionalmente. A pesar de sus esfuerzos, la imagen de Khan tardó en recuperarse. Las críticas y las especulaciones continuaron, aunque con menor intensidad. Khan, consciente de la importancia de la imagen pública, trató de cambiar su comportamiento y demostrar una actitud más profesional y respetuosa. El caso de Demet y Khan, sin duda, es un claro ejemplo de cómo las relaciones personales pueden afectar, para bien o para mal, la imagen y la trayectoria profesional de las celebridades. En este caso, la ruptura amorosa, los rumores de problemas en el set y las supuestas exigencias de Khan generaron un impacto significativo en sus carreras. Demet logró sobreponerse a la situación, reforzando su imagen de profesional talentosa e independiente, mientras que Khan tuvo que lidiar con las consecuencias de su comportamiento, enfrentando críticas y especulaciones que dañaron su reputación. La historia de Demet y Khan nos enseña que la fama y el éxito pueden ser efímeros y que la imagen pública es un activo valioso que debe ser protegido. La profesionalidad, el respeto y la gestión de la imagen son fundamentales para mantener una carrera exitosa en el mundo del espectáculo. La forma en que Demet y Khan gestionaron sus carreras tras la ruptura es un claro ejemplo de cómo las decisiones y el comportamiento pueden influir en el éxito profesional. Demet, con su actitud positiva, su profesionalismo y su determinación, logró superar la adversidad y fortalecer su imagen. Khan, por otro lado, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones y luchar para recuperar la confianza del público y de la industria. La historia de Demet y Khan es un recordatorio de la importancia de la ética, la responsabilidad y el respeto en el mundo del espectáculo. A pesar de todo, ambos han seguido trabajando y construyendo sus carreras. Demet ha demostrado ser una actriz versátil y exitosa, mientras que Khan ha explorado oportunidades internacionales. Aunque su romance terminó, la historia de Demet y Khan nos deja una valiosa lección sobre la importancia de la profesionalidad, el respeto y la gestión de la imagen pública en el mundo del espectáculo. Demet, en la actualidad, sigue siendo una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Ha protagonizado numerosas series y películas exitosas, y su imagen se ha consolidado como la de una mujer fuerte, talentosa y comprometida con su trabajo. Su carrera sigue en ascenso y su futuro en el mundo del espectáculo parece prometedor. Khan, por su parte, continúa trabajando en proyectos internacionales, buscando nuevas oportunidades y demostrando su talento. Aunque su camino ha sido más difícil, no se ha rendido y sigue luchando por recuperar la confianza del público y de la industria. Su carrera, aunque ha tenido altibajos, sigue en pie y su potencial como actor sigue siendo innegable. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que las controversias afectaron de manera justa a ambos? ¿Consideran que Khan se equivocó en su comportamiento? ¿O creen que Demet también tuvo parte de responsabilidad? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. No duden en dejar sus pensamientos en la sección de abajo. Es importante recordar que aunque la historia de Demet y Khan tuvo un final agridulce, ambos lograron dejar una huella en el mundo del espectáculo. Su romance, aunque breve, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y su historia, con sus altibajos y sus controversias, nos deja una valiosa lección sobre la importancia de la profesionalidad, el respeto y la gestión de la imagen pública.
La serie Pájaro Soñador que los unió sigue siendo un éxito en muchos países, y la química entre ellos sigue siendo recordada por los fans. La historia de Demet y Can con sus luces y sus sombras es un claro ejemplo de cómo el amor y la fama pueden convivir, pero también de cómo pueden ser efímeros y complicados. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Demet y Can, y que hayan disfrutado de los detalles y las anécdotas que compartí. Hemos explorado juntos el caso que marcó sus carreras, desde el romance idílico hasta las controversias que los separaron. ¿Verdad que el espectáculo es así de apasionante? No olviden dejar un me gusta si el vídeo les resultó interesante y útil. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de los secretos del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Siempre estoy preparando contenido fresco y emocionante. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.